Bueno, buenas tardes compañeros, bienvenidos a la clase a distancia de griego 8. Antes que nada les doy la más cordial bienvenida, les quiero decir que los extraño mucho y sé que también ustedes extrañan mucho sus clases y sobre todo su facultad. El último año de una licenciatura es uno de los años que más se disfrutan, es uno de los años en los que convivimos por última vez con nuestros compañeros de clase y tenemos esa sensación de estar terminando una etapa muy bonita de nuestra vida. Y bueno, hubiera sido muy lindo que eso pudiera ser en nuestra facultad y que pudiéramos coincidir en nuestras aulas de toda la vida. Pero bueno, las circunstancias desde la toma de las mujeres organizadas no lo permitieron así y bueno, ahora eso se suma a esta contingencia que nos tiene a todos muy agobiados y muy cansados emocionalmente, físicamente y en muchos ámbitos, pues no nos permite poder disfrutar del último ciclo de su licenciatura de la forma en la que se merecían. Pero bueno, yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poder migrar el contenido de las sesiones, que es un contenido difícil, sobre todo para trasladarlo a un entorno virtual. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Solamente les quiero pedir paciencia. Recuerden que también tengo otra clase, la clase griego 3, entonces ahora estoy trabajando con mucho material que tenía para clases presenciales, migrándolo a un entorno a distancia. Bien, en esta sesión vamos a ver dos cosas muy rápidas, espero que sean rápidas. La primera es la forma en la que vamos a trabajar. Para eso yo le subí tanto al grupo de Facebook como al Google Classroom el calendario de las sesiones. Y déjenme compartirles mi pantalla para que podamos ver lo que les digo del calendario de sesiones. Déjenme ver. Bueno, no les puedo compartir la pantalla del calendario de sesiones, pero lo vamos a comentar rápidamente y luego ya les comparto la pantalla, pero de la presentación que veremos hoy. En el calendario que ustedes ya revisaron tanto en el grupo de Facebook como en el Google Classroom, están ya organizadas las sesiones por videoclases. Se supone que el primer día nos vemos en línea, pero a partir del día jueves 7, todas las sesiones, bueno, casi todas las sesiones serán videoclases. Eso tiene el objetivo de que ustedes puedan gestionar el tiempo en el que van a estudiar, el tiempo que le dedican al estudio de la materia de la asignatura de griego 8, porque yo sé que hay dinámicas familiares muy diversas, que no siempre todos tenemos el mismo tiempo o la disponibilidad de poder ocupar la computadora o el dispositivo que tengamos en casa, o que a veces toda la familia tiene una junta, una clase a la misma hora. Por eso yo respeto esas dinámicas y me pareció más factible que fueran videoclases, sesiones pregrabadas, para que ustedes puedan seguir el ritmo de las clases en la forma en la que ustedes consideren más viable para sus horarios. Bueno, tenemos en total me parece que son 21 videoclases y son 6 sesiones en línea. Ahora, estas videoclases, como la que vamos a ver hoy, ustedes la van a ver en el momento en el que ustedes tengan disponible, pero quiero avisarles que tiene unos ejercicios de evaluación. Algunas diapositivas de las presentaciones son diapositivas de evaluación. Entonces, esas evaluaciones las pueden ustedes hacer en un archivo aparte, en la misma diapositiva del PowerPoint, como ustedes lo consideren, y esas son las que me tienen que entregar. Pueden subir la captura de pantalla al Google Classroom para que yo pueda evaluar su avance en las tareas, ¿no? Ustedes tendrán el tiempo que ustedes consideren necesarios para ver la clase pregrabada, la videoclase, pero cada semana tienen que entregar los ejercicios de evaluación que estén dentro de las videoclases de esa semana. No sé si me explico. Si no me explico, cualquier cosa me pueden preguntar por el grupo de Facebook, por correo, por el mismo Google Classroom, como ustedes consideren. Ahora, consideré 6 sesiones en línea, sobre todo para retroalimentación y para entregar alguna calificación, alguna revisión de examen, etcétera. Bien, dentro de este calendario también tenemos algunas entregas y algunas evaluaciones. Esas evidentemente serán hechas en casa. La primera entrega es el 21 de este mes, el 21 de mayo,
y es el fragmento de Arquíloco. Lo vamos a ver en alguna otra sesión y según yo lo habíamos empezado a ver o casi lo habíamos terminado de ver en el aula, pero bueno, vamos a hacer un repaso del jónico que no alcanzamos a ver y no alcanzamos a ver muchos autores que teníamos pendientes, pero vamos a concentrar el contenido del temario en este último semestre, así es que vamos a hacer un repaso de jónico y vamos a retomar un poco ese poema que es el fragmento 196A. Bueno, ustedes tendrán que entregar el 21 unos últimos versos de ese fragmento. Después, el 16 ya de junio, va a haber un examen de Safo. Bueno, un examen de jónico, fundamentalmente Safo. Deberíamos ver Safo y Alceo, pero el examen se va a centrar fundamentalmente en los textos de Safo. Yo haré el examen, lo subiré y ya más o menos conocen la dinámica de los exámenes. Ustedes lo pueden resolver, espero que se pueda resolver directamente en la computadora para que no tengan que imprimir ni nada, que sea totalmente resuelto en la computadora y ya ese también lo mandan para su revisión. Nuestra primera sesión en línea, como les digo, fue el martes 5, la segunda será el 28, el jueves 28, la tercera será el 23 de junio, la siguiente será hasta agosto 4. Ahora recuerden que es un semestre de 16 semanas efectivas, entonces vamos a tener 3 semanas de vacaciones que están marcadas allí. Bueno, no hay nada desde el 7 de julio, en el caso de nuestra materia, hasta el 23 de julio no tenemos sesiones. Esas son las vacaciones que considera la dirección. Después decía el 4 de agosto nuestra siguiente sesión en línea, ahora sí para traducir entre todos uno de los textos más difíciles en cuanto a dialecto, que es el dialecto beocio y es uno de los fragmentos de Corina. Por lo tanto, sí quiero que estemos por lo menos en algunas sesiones trabajando todos en línea. Son 6 sesiones a lo largo de todo el semestre y el objetivo es que ustedes puedan gestionar su tiempo de mejor manera. La siguiente sesión en línea es el 1 de septiembre para la retroalimentación de los trabajos y las entregas, porque el 25 de septiembre tenemos una entrega de trabajo para evaluación, que ahí están los versos de Teócrito, del Idilio 2 de Teócrito. Son de los versos 139 al 166, medida, traducción, análisis de formas y comentarios. Y lo mismo, el 27 de septiembre sería la entrega, ahí tienen esa semana, digamos, libre para ustedes poder hacer su trabajo. Y la retroalimentación será el 1 de septiembre. Perdón, la entrega es el 25 y 27 de agosto. Esa semana es la semana de trabajo y entrega. Y bueno, las calificaciones se entregan el 10 de septiembre. Ahora, la evaluación final, no va a haber como tal un examen final, sino que la evaluación final va a ser retomar el trabajo que teníamos el semestre pasado, que ya cada quien tenía su texto, que había hecho ya la selección de los versos, etcétera. Ese trabajo lo van a seguir desarrollando y ese es el que va a contar para este semestre. Ese es el trabajo que va a contar como la entrega final del octavo semestre. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, pues ya lo podremos ir viendo. Bien, vamos a la sesión que veremos hoy. Déjenme ahora sí les comparto mi pantalla. Y bueno, esta es la primera sesión, es una sesión, decíamos, muy introductoria y de repaso al dialecto jónico, que lo habíamos estado trabajando en las últimas sesiones que pudimos tener presenciales, pero que ya no pudimos terminar. Entonces quiero que retomemos desde ahí, porque el octavo semestre en realidad está destinado al dialecto eolio y al dialecto dórico, y bueno, después al koiné. Sin embargo, el jónico nos quedó, creo, muy poco visto, así es que vamos a retomarlo muy brevemente. Bien, las videoclases van a estar así organizadas. La primera, bueno, es la portada, van a estar numeradas para que sea más fácil localizarlas y después va a tener el tema de la clase. En este caso es dialecto jónico, características. Y después en una segunda lámina va a estar la organización de la sesión. Aquí va a estar organizada en 4 subtemas
El primero es el dialecto jónico, la definición. El segundo es la ubicación geográfica, y cuando tenemos este icono rojo, que es como una hojita con calificación o que está siendo como calificada, ese es el icono para notar que allí hay un ejercicio de evaluación. Es decir, habrá un ejercicio de evaluación sobre ubicación geográfica. Ahorita que salga ya les explico. Después, las principales características dialectales es una primera parte, por lo tanto no vamos a llegar a conjugación o algo así, vamos a quedarnos más o menos a la mitad, pero es la primera parte de las características dialectales. Y luego el ejemplo de un texto jónico. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. La definición de un texto jónico, del dialecto jónico, perdón. Bueno, recuerden que el dialecto jónico se concentra, o mucha de la metodología de las características que contiene el dialecto jónico las consideramos de Homero y de Heródoto. Son los dos grandes paradigmas de lo que sería el dialecto jónico. Ahora, por la poesía de los textos homéricos y por la prosa de Heródoto, es por lo que se puede reconstruir la lengua literaria jónica, los varios aspectos de la lengua literaria jónica. Y se distinguen dos tipos de jonio, o dos tipos de jónico. Una lengua propia de la épica, por eso decíamos cuando trabajábamos homérico que su base era el jonio, y que se llama dialecto homérico, que no es propiamente una lengua que se habló en tierra alguna, sino que se considera un patrimonio lingüístico y cuya base es el jónico. Y esta lengua influye sobre todo en la poesía posterior. La elegíaca, la gnómico-filosófica, la didascálica, la epigramática, y bueno, integrándose en gran medida por influjo de los géneros literarios en los dialectos locales de autores particulares. Y una segunda parte es esta coine jónica, que es peculiar o característica de la prosa, y que inapropiadamente se le llama neojónico o jónico reciente, hasta el siglo V a.C., y que no es ajena a la poesía, aunque posterior como dialecto poético épico-jónico. Bien, ahora la clasificación geográfica. El jónico se subdivide en tres zonas, como habíamos, me parece que sí he alcanzado a ver. Jónico oriental, jónico central y jónico occidental. El oriental está situado en Asia Menor, en las islas vecinas a esta costa, como Quíos y Samos, y además en las colonias jónicas del Helesponto y de la costa meridional del Mar Negro. Si vemos este mapa, podemos ver en esta parte el jónico oriental. Aquí están ubicados por colores los dialectos, ¿no? Y vemos como en el morado, o este color un poco lila, morado, tenemos la ubicación del jónico. Por lo tanto, el jónico oriental estaría situado aquí, en la costa de Asia Menor. Las colonias, podemos ver Samos y Quíos, que estaban mencionadas, y aquí algunas regiones como Mileto o Éfeso, y aquí está marcado Jonia. Bien. Después tenemos un jónico central, que está ubicado sobre todo en las islas Cícladas, como Naxos y Paros, y en sus colonias como Andros y Teno. Nos vamos otra vez al mapa, y aquí tenemos las Cícladas. Aquí podemos ver Naxos, Andros, ¿sí? Como no hay otros nombres como Paros, no está ubicada en el nombre, pero bueno, aquí tenemos también la identificación de las Cícladas. Y un último apartado geográfico, que es el jónico occidental, que se concentra en la isla de Eubea, que la reconocemos porque la vimos cuando vimos el origen del alfabeto. Se acuerdan que vimos la copa de Néstor, que se había localizado en Pitecusa, una ciudad importante de la isla de Eubea, y que por eso se creía que también Eubea podía ser una región en donde se adaptó por primera vez el alfabeto fenicio al griego. Bueno, si nos vamos al mapa, tendremos ya muy fácil localizar la isla de Eubea, porque ya la tenemos muy presente en nuestras clases, y aquí tendríamos esta parte del jónico occidental. Pero bueno, también sus colonias en la península calcídica, en Italia meridional y en Sicilia. Aquí vemos, por ejemplo, la parte de la península calcídica. Bien, el primer ejercicio de evaluación que tendrán que hacer en esta primera videoclase es en este mapa o en algún otro que esté
dividido y que tenga incluso más nombres sobre Grecia antigua. Creo que yo les había entregado uno en la clase, pero bueno, en cualquier mapa que bajen de internet que ustedes puedan tener a la mano, van a localizar a los poetas, a los líricos jonios. Entonces también lo vimos en la sesión en el semestre pasado, cuáles poetas se escriben en jonio, y también lo vimos por dónde había nacido, ¿no? Por ejemplo, íbamos a ver Arquíloco. Arquíloco es de Paros, entonces lo podríamos ubicar en cualquier mapa que ustedes tengan. Pueden hacer aquí en este mapa o en algún otro, en un archivo de Word, que le vayan insertando cuadros de texto y vayan poniendo ahí los poetas, quizá con rojo, con un tono de tinta diferente para que se resalte, y me mandan la captura de pantalla o el archivo en PDF para que yo pueda revisar. Bien, vamos ya con las características propiamente dialectales. Empecemos por la fonética y empezamos por las vocales. Yo he marcado con amarillo las principales características. Primero, el enmudecimiento jónico, es decir, no vamos a tener contracciones, vamos a tener EO en vez de EU, por ejemplo, en cereos en vez de cereos, ¿no? O en vez de cerus, ¿sí? Emeo en vez de meu, que en realidad en ático sería emu. Y después vamos a tener sinéresis, lo vimos desde que vimos el homérico, que estos uniones de vocales van a fungir como una sola sílaba de cantidad larga. También la falta de metátesis cuantitativa es importante como característica del jónico, y por ejemplo aquí que lo vimos también en alguna inscripción, que también por eso sabíamos por qué el femenino plural siempre era perispómeno en la primera declinación, y habíamos visto justo este término de paseo, este genitivo plural del adjetivo. Bien, y féresis, o la tendencia a simplificar los encuentros de tres ásperas, y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estas tres epsilon, epsilon, epsilon omicron, epsilon, epsilon alfa, mediante la caída de una epsilon, y entonces tendremos pasicleos y en neojónico pasicleos. Y bueno, la crasis, que se da sobre todo en los pronombres compuestos. Vamos ahora con las consonantes. Pi, kappa y tau se conservan inalteradas, es decir, no van a aspirar, por ejemplo, ante el espíritu áspero. Aquí yo les marqué igual con amarillo, uk homoios, en ático lo encontraríamos aspirado, esta capa aspiraría, igual catjimeas, esta tau aspiraría en una teta, tendríamos catjimeas. Bueno, la caída de dígama en algunos encuentros, algunos grupos, producirá un alargamiento por compensación, y es lo que podemos tener en calos, que en calos, cale, calón, en el adjetivo, esta alfa será larga. La doble sigma en vez de la doble tau, que también se conserva inalterado el grupo rho sigma, y entonces en jónico podemos encontrar arsen, para lo que en ático encontraríamos como arren, este adjetivo que significa varonil, ¿no? Y una característica más, que la labio velar Q se enmudece en la velar kappa en lugar de la labial pi. Entonces vamos a tener muchas palabras que en ático son con pi, pollos, joposos, pote, pu, o sea, muchos interrogativos, que en jónico van a tener una capa. Bien, seguimos con fonética, ahora con las sílabas. Son son breves. El grupo gic se va a simplificar, y en vez de gignomai vamos a tener ginomai, o en vez de gignosco vamos a tener ginosco. Este es muy frecuente, aparece mucho en los textos. Ahorita vemos algún ejemplo y vamos a observar eso. Después, la metátesis aspiratoria. Por ejemplo, podemos encontrar quizón en vez de gitón, o enzauta en vez de entausa, que es más ático Vean cómo la metátesis es que cambian la aspiración, las sílabas. La primera, que era sorda, aparece aspirada, y la segunda, que era la aspirada, aparece sorda. A eso se refiere la metátesis aspiratoria.
Bueno, vamos con la declinación. En Heródoto falta el dual. Acuérdense, estamos recuperando prosa y poesía, ¿no? El primer sistema o la primera declinación es en alfa larga en vez de eta. Y las formas con contracción son muy raras. Después tenemos un dativo plural masculino y neutro en oisi y aisi o esi, como está aquí. Entonces vamos a encontrar anthropoisi o tesin para tais, o autesi para autais. Si vean cómo tenemos este esi, porque vamos a tener en vez de alfa larga eta. Bueno, en Homero el artículo, esto es importantísimo, tiene todavía esencialmente el valor de pronombre demostrativo, mientras que en Heródoto asume ya la función de artículo determinativo. Es una de las, digamos, características importantes de evolución del dialecto. El acusativo singular masculino despotea en vez del despoten, ¿no? Que es de primera declinación. Bueno, ie en lugar de ella, por este mismo principio. Y bueno, adjetivos siempre se forman en femenino con eta. No vamos a tener adjetivos que terminen en alfa en jónico. Y bueno, también de declinación, algunos pronombres, jutos, tuteon, en vez de tutón, ekeinos, es más frecuente que keinos, pero podemos encontrar también keinos. Y los interrogativos indefinidos y relativo indefinido, capa en vez de pi inicial, hoc en vez de hop. O sea, joposos, por ejemplo, jopollos. Bueno, el segundo sistema, falta de contracción en los temas en sigma lidida, es importante, vamos a encontrar nefeos, nefea, también por este fenómeno fonético que veíamos al principio del enmudecimiento jónico, ¿no? Que es también en este caso un ejemplo de sigma lidida, el primero, ceros, ¿no? Entonces, también aquí ya lo encontramos ahora propiamente en la declinación, falta de contracción en los temas de sigma lidida. Después, diferencia de apofonía en los temas en vocal dulce o aspirante. Y en este caso, en polis, por ejemplo, que es uno de los sustantivos que más cambios tiene, vamos a encontrar que la iota se conserva en todos los casos. Y en la declinación lo podemos ver: polis, polios, poli, polin, poli, y podemos encontrar esta declinación que pareciera más regular en el jónico completamente. Polies, polion, polici, polis o polias, que sería la más regular para el acusativo, polies, ¿sí? Sin esta contracción, sin la gradación vocálica AE, sin estos pasos que vimos en el ático. En todo caso, pareciera esta que es la declinación más regular, conservando el tema y solo agregando las desinencias. Y bueno, importante la declinación del pronombre, porque hay algunas formas peculiares, ¿no? Por ejemplo, este teo o teo, este teon, teo y sí, pero yo he marcado en amarillo sobre todo este hasa, que es el que más se cuesta trabajo identificar, porque acuérdense que tenemos doble sigma en vez de doble tau, y por eso aquí tenemos hasa para el neutro plural, ¿no? Y acuérdense este joti separado para no confundir con la conjunción. Bueno, vamos ahora con un ejemplo de un texto jónico, que es el fragmento 128 de West, que lo vimos, creo yo, si no mal recuerdo, lo alcanzamos a ver en la clase, que es uno de los fragmentos más importantes de la parte de reflexiones filosóficas de Arquíloco. Vamos a dar un muy breve repaso de lo que se ha dicho sobre la biografía de Arquíloco, de lo que se ha podido constituir sobre la biografía de Arquíloco. Y bueno, sabemos que era natural de la isla de Paros y que en el centro del Egeo, y que ya también habíamos situado que vivió su vida en torno al siglo VII. No se sabe bien si en la primera mitad o en la segunda mitad, pero bueno, se sabe que en torno al siglo VII. Es uno de los poetas también que muestra un registro más amplio en cuanto a la variedad temática y también al uso de la métrica. Escribe elegías, o sea, dísticos elegíacos, o sea, versos dactílicos,
escribe también yambos, mucha de su invectiva más fuerte, evidentemente la escribe en yambos, pero también escribe troqueos, como es el caso de este fragmento 128 de Hueste. Bueno, tuvo grandes seguidores y también grandes detractores, y creo que mucho se ha hecho la fama más bien de sus detractores que de sus seguidores, pero tuvo también grandes seguidores. Incluso hay una comedia que un cómico ateniense del siglo V escribió, que titulaba Arquíloco, y bueno, en el tratado de Pseudolongino sobre lo sublime también se le menciona como uno de los ejemplos a seguir. Y bueno, sobre todo lo criticaban entre sus detractores, sobre todo se le criticaba en términos morales, ¿no? Por la temática de sus textos, que se juzgaban siempre bajo la lente de la autobiografía, ¿no? Siempre se juzgaban se juzgaban los textos de Arquíloco como si fueran textos verídicos y que eran parte de su experiencia vital. Bueno, Píndaro, en la Pítica 2, en el verso 55, él señala o él define a Arquíloco como el insultador Arquíloco que engorda con el odio de pesadas palabras. Bueno, en general se considera a Arquíloco como el paradigma de la virulencia verbal. Vamos, antes de pasar a algunas otras cuestiones de su biografía, y a que me permita leer dos citas un poco amplias, vamos a pasar a cerrar un poquito lo que habíamos visto de las características dialectales con lo que se puede ver en este texto de Arquíloco. Entonces, en la siguiente lámina, antes de que pasemos a hablar de otra cosa, yo he marcado las palabras que están en dialecto, bueno, que se pueden notar las características dialectales de lo que acabamos de decir. Por ejemplo, en el primer verso, amejanoisi, con este dativo épico que le llamamos dativo épico, ¿no? Después, anadeo, con esta no contracción o este enmudecimiento jónico, lo mismo que alexio. Incluso con estos alveolos, aquí el editor nos marca las sílabas que hacen sinícesis o sinéresis. Entonces, nosotros sabremos en el momento de hacer la métrica, la medida, que esta sílaba es una sola, esta sinícesis conforma una sílaba larga. Después el endocoisin, también otro dativo épico, otro enmudecimiento jónico, otra sinéresis, otra sinícesis o sinéresis, aquí otra, está lleno de ellas, como lo pueden ver, otro dativo épico, en este verso encontramos dos, una eta en vez de larga, un grupo consonántico, un gigno abreviado o simplificado en ginosque, y bueno, esta sigma en lugar de la teta que encontraríamos en el ático. Bien, bueno, hablando de esta parte de los detractores, Claudio Aliano, en sus historias varias, atribuye al sofista ateniense Critias una cita que habla sobre Arquíloco, sobre esta mala fama que había adquirido Arquíloco, y esta me voy a permitir leerla. Si él no hubiera difundido esa fama sobre sí mismo entre los griegos, no habríamos sabido que era hijo de la esclava Enipo, ni que empujado por la pobreza y la escasez abandonó Paros y se marchó a Tasos, ni que al llegar allí se enemistó con los del lugar, ni que hablaba mal por igual de amigos y de enemigos. Además, tampoco nos habríamos enterado de que era adúltero si no lo hubiéramos sabido por él, ni de que era lascivo e insolente, ni todavía peor, de que había arrojado el escudo. Desde luego no fue Arquíloco un buen testigo de sí mismo, si dejó tal fama y renombre de él. Bueno, sin embargo, pese a estos detractores, en Paros, según algunas inscripciones, sobre todo dos inscripciones muy largas y muy famosas, se sabe que había un culto a Arquíloco como protector de la ciudad. Y les voy a mencionar que bueno, se le rendía culto como protector de la ciudad y también como un gran benefactor de la ciudad. Y estas dos inscripciones se conocen como la inscripción de Pnesiepes, que es
está datada en el siglo III a.C. y esta inscripción habla sobre la iniciación de Arquíloco en la poesía, y en unos momentos les leo el fragmento. Y la siguiente inscripción es la conocida como de Sóstenes, que es del siglo I a.C. Ambas están en el Arquiloqueo o santuario de Arquíloco en Paros. Bien, igual me permito leer el fragmento sobre la iniciación de Arquíloco en la poesía, que dice así: cuando era un muchacho, Arquíloco fue enviado por su padre Telesicles a vender una vaca. Por el camino se encontró a unas mujeres, se acercó a ellas y les dirigió bromas obscenas, que las mujeres acogieron divertidas. Luego le aseguraron que darían el precio justo y apropiado por la vaca, dicho lo cual desaparecieron ellas y la vaca, y a los pies de Arquíloco apareció una lira. El futuro poeta interpretó que las mujeres eran las musas y así se lo comunicó a su padre. Después cuentan que su padre fue al oráculo y que el oráculo le dijo que cuando regresara, el primer hijo que le saludara con la mano sería famoso, y se cuenta que el primer hijo que efectivamente lo recibió y le dio la mano fue Arquíloco. Bien, vamos ahora a nuestro fragmento. El siguiente y último ejercicio de evaluación que tiene esta sesión es que ustedes tienen que hacer la notación métrica. Según yo la habíamos hecho, entonces solamente recordar un poco. Yo ahí les he marcado que son metros trocaicos catalécticos. Sabíamos ya cómo es el troqueo, sabíamos que era una larga y una breve y que se mide por dipodias, es decir, un metro trocaico es larga breve, larga breve. Ese es su esquema métrico. Este fragmento nos dice que es un tetrámetro trocaico, por lo tanto tendremos 4 metros trocaicos, 4 dipodias trocaicas. Y el cataléctico es que a la última dipodia, al último metro trocaico, le va a faltar una sílaba. Por lo tanto tendríamos un esquema, si es puro, larga breve, primer metro, larga breve, segundo metro, larga breve, tercer metro, larga breve, larga, y nos faltaría la última breve para cumplir con la catalexis. Ahora decíamos también, ya conocemos las sustituciones del troqueo, sabemos que puede hacer sustituciones en espondeo, en dáctilo, en anapesto incluso, ¿sí? Bueno, entonces es para ustedes la tarea que hagan la notación métrica. Bien, el primer verso les voy a dar la notación métrica de los primeros versos hasta, yo creo que hasta el tercero, para que vean algunas posibles sustituciones. El primer verso es puro, es decir, no tiene sustituciones. Vamos a encontrar troqueo, catalexis, ¿no? O pie cataléctico, sin ninguna sustitución. Es un tetrámetro trocaico puro. El segundo, sin embargo, tiene una sustitución, sobre todo porque la primera parte del verso es corrupta. El editor mantiene esas cruces, con lo que nosotros sabemos que es una edición que no está del todo verificada, o que no podemos saber que efectivamente era así. Por lo tanto, este segundo verso tendrá el primer pie un anapesto, el segundo pie ya es un troqueo, disme, el tercero troqueo, el cuarto es un espondeo, el quinto troqueo, el sexto troqueo y larga. Es decir, vamos a tener, acuérdense que el troqueo admite sustituciones en las sedes impares. Más factiblemente las sustituciones se van a dar en las sedes impares, porque las sedes pares 2, 4, 6 y 8 son las que marcan ritmo, ¿no? En el caso del tetrámetro. Por lo tanto, aquí vamos a tener se va a cumplir un poco esa regla, salvo en el segundo metro. Vamos a tener en el primer metro una sustitución en la primera sede, en anadeu. En el segundo metro una sustitución en la segunda sede, o sea, al lexeo, y ya, esas serían nuestras sustituciones. Y por último, el tercer verso, que yo también les doy la medida, es el primer metro puro, el segundo metro una sustitución en la segunda sede por espondeo, extrón es un espondeo, el tercer metro puro y el cuarto metro igual, con catalexis evidentemente. Bien. Vamos a
a dar una traducción. También lo habíamos traducido, pero vamos a recapitular un poco porque decíamos que es uno de los fragmentos más importantes en torno a las reflexiones filosóficas que hace Arquíloco de Paros. El primero, tenemos una invocación a ese Cimé, que habíamos hablado también de lo que es cimos en el mundo griego, que digamos es el núcleo donde se concentran las emociones y que como tal se puede traducir por ánimo, corazón, incluso en algunas partes de la Ilíada, si bien recuerdo en algunas partes del coloquio de Héctor y Andrómaca podíamos traducir incluso entrañas o algunas interpretaciones más hacia allá, pero bueno, aquí podemos entenderlo como un corazón o como un ánimo, ¿no? Pero bueno, está invocado repetido. Entonces, corazón, corazón, y luego Kicomene es el que acompaña a esa invocación de Cimé. Agitado, removido, violentado. Si se fijan, tiene incluso la raíz de ola del mar, ¿no? Entonces, como azotado, como un azote del mar, ¿no? Puede ser corazón, corazón azotado por penas, por dolores, ese kedesin. Y después el amejanoisin, amejanoisin acompaña al kedesin, y vean cómo es un adjetivo compuesto con esa alfa privativa y esa palabra mejané, que significa máquina, o sea, en realidad esas kedesin son irremediables, o sea, no hay máquina que las pueda solucionar, ¿no? Corazón, corazón azotado por penas irremediables. Arriba, el anadeu. Defiéndete, Alexio, de los hostiles, dismenón. Echando, lanzando, poniendo, prosbalón. De frente, al frente, en antión, sternon, el pecho. En las encrucijadas, en las emboscadas, en dokoisin, de los enemigos, ecthrón, catastafeis, habiéndote puesto de pie, manteniéndote de pie, de cerca, plesion, asfaleos es un adverbio de modo seguramente, certeramente. Bueno, después tenemos una pausa con este punto alto y cambia un poco de tono el poema. Voy a repetir la traducción que teníamos hasta aquí. Corazón, corazón azotado por penas irremediables, arriba, defiéndete de los enemigos lanzando de frente el pecho. En las emboscadas, manteniéndote de pie cerca de los enemigos de manera segura. Y después, ese caimete, Nikeon anfaden agaleo, va en asociación con el siguiente verso, que es meden y que ceis enoico catapesón odireo. Vean cómo tenemos los dos imperativos puestos al final de los versos, agaleo y odireo, marcando este paralelismo, ¿no? Y luego el mete nikeon en voz activa y mete nikeceis en voz pasiva. Y después también tenemos un poco acompañando este paralelismo anfaden, que podríamos traducir como en público, y por el otro lado en oikoi, que es en casa. Y bueno, nos queda el catapesón, que es un participio auristo de catapipto, que añade una circunstancia a este odíreo, ¿no? Y que también semánticamente está acompañando al nikeceis. Bueno, eso podríamos traducirlo como y ni venciendo o ni al vencer, porque es un participio presente, ni al vencer teofanes te vanaglories en público, ni habiendo sido vencido o solamente ni vencido, te lamentes en casa tras haber caído, ¿no? O ni vencido en casa tras haber caído, te lamentes.
Ese catapezón, decíamos, puede ser incluso tras haber caído en combate, en cualquier tipo de combate, y también tras haberte dejado caer en la cama, en la casa, desfallecido, ya ahí, o sea, habiéndote permitido caer en ese estado emocional, ¿no? Bueno, y después uno de los versos, los dos versos que personalmente más me gustan, que cierran toda esta idea, ¿no? Y empezamos con este Alá, o sea, no hagas caimete agalio, mede odireo, sino Alá. Y tenemos jaire asjala, con nuestra construcción te kai, te jaire kai asjala. Tanto alégrate como entristécete con hartoisin y cacoisin, ¿no? Sino que tanto alégrate con las alegrías como con las penas, con los males, con los dolores, con los pesares, entristécete. Y bueno, cierra con un encabalgamiento de melien, no demasiado. O sea, ni te alegres demasiado ni te entristezcas demasiado. Y cierra con un ginosque que mantiene un imperativo en presente con este sufijo sigma kappa, que a mi parecer lo hace iterativo, porque debe el ser humano mantenerse conociendo, ¿no? En este caso sigue conociendo, sigue averiguando, sigue sabiendo qué clase de ritmo, qué clase de movimiento, qué clase de ritmo mantiene al hombre, o tiene, bueno, a los hombres en plural, ¿no? Mantiene a los hombres, tiene a los hombres. Bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a esperar que ustedes hagan la métrica, intenten marcar las sustituciones, cómo cortarían, qué cesuras harían. Ya saben también cómo funcionan las cesuras, digamos, mecánicamente. Ahora que ya hicimos una propuesta de traducción, vean la semántica también para ver dónde queda bien cortar. Allí ya el texto tiene algunas cesuras muy bien marcadas, como el melien del último verso, o el asfaleos también del verso 4, ¿no? Entonces hay algunas cesuras, el cime también ya también está muy bien marcado, pero bueno, vamos a dejar que ustedes hagan el ejercicio de medir y de marcar las cesuras como parte de esta entrega. Bien. Bueno, parte de las instrucciones finales, bueno, que repasen esta videoclase las veces que ustedes consideren necesarias, y que lo importante para efectos de la logística, de la gestión de las calificaciones, etcétera, es que entreguen siempre sus ejercicios de evaluación en tiempo y forma. Bueno, la intención es que esta clase fuera medianamente ágil, rápida, que fuera un primer acercamiento a ustedes y al trabajo a distancia. Voy a tratar de preparar las clases. Lo que quiero hacer, que me ha costado un poco de trabajo, es migrar la notación métrica directamente a la computadora. Los esquemas que antes yo hacía en el pizarrón, que era pues ahora sí mucho más fácil en el pizarrón hacer todo ese tipo de cosas. Ahora lo tengo que hacer en las presentaciones, entonces eso me va a llevar un poco más de tiempo. Yo espero poder tener siempre los domingos los videos de la semana siguiente, desde el domingo previo, para que ustedes puedan gestionar el tiempo de la clase a lo largo de la semana. Solamente les pido que para el viernes que cierra esa semana ya estén subidas en la plataforma de nuestra aula virtual las láminas o los ejercicios de evaluación que pedimos. Bueno, es todo. Espero que iniciemos muy bien este último semestre de griego, que si bien no vamos a poder ver todos los textos que veíamos, y sobre todo lo que me pesa mucho es la parte de las exposiciones tan ricas que siempre se hacían en los semestres de griego 7 y 8, que hacíamos hacia las últimas semanas, y que eran de verdad muy enriquecedoras para mí y para todos nosotros como colectivo, y que era una forma de democratizar la información por medio de las carpetas, etcétera. Eso me pesa, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor para poder conformar un semestre a distancia que nos llene también de conocimiento. Que estén muy bien.
Nos vemos en la siguiente sesión.